Muy buenos días, hermanos. Gracias y paz a todos ustedes. Les invito a que por favor se pongan una vez más de pie para reverenciar a Dios, a leer su palabra y que vayamos juntos al Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y el día de hoy vamos a estar examinando los versos 35 al 38. Mateo 9, versos 35 al 38. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, confesamos que con frecuencia hemos confiado más en nuestra propia sabiduría humana, en nuestras fuerzas y en nuestros métodos humanos, que en tu poder y en los medios de gracia que tú has establecido para edificar tu iglesia. Perdónanos, Señor, por la falta de compasión por las almas, por nuestra tibieza en la oración y por no dar a tu palabra el lugar central que ella merece. Señor, que al abrir hoy la Escritura, te rogamos que por la obra de tu Espíritu Santo conforme nuestros corazones al ejemplo de Cristo y nos capacites para servirte conforme al modelo que tú mismo nos has revelado en tu palabra, Señor. Que como decía este precioso himno, no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. Rogamos esto en el nombre de Jesús, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias a todos. Toda obra importante requiere un plan. Ningún arquitecto comienza a construir sin primero haber hecho un diseño de la construcción. Ningún general, ningún líder militar va a entrar en batalla sin primero trazar una estrategia, tener un plan. Y la obra del reino de Dios no es la excepción. La iglesia nunca fue diseñada para que avanzara mediante el ingenio humano, usando técnicas de mercadeo o métodos pragmáticos. Ese no fue el plan de Dios, el diseño de Dios. Desde el principio, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, estableció el plan que su pueblo debe seguir. Y este pasaje que vamos a examinar el día de hoy constituye un punto de transición en el Evangelio de Mateo. Hasta este momento, en todo lo que hemos venido observando, hemos venido aprendiendo, sus discípulos, los discípulos que él ya ha llamado, eran tan solo oyentes y espectadores de la obra de Cristo. Pero a partir de este momento, a partir de este punto, Cristo se centra en la instrucción y la capacitación de los discípulos para su futuro ministerio. Y no solamente el de los discípulos que vendrían, sino que sería el plan para todos los discípulos que vendríamos después de ellos. Antes de enviar a los discípulos a servir, antes de comisionar a sus apóstoles, antes de enviar a los discípulos a la obra, Jesús les muestra cuál sería el plan ministerial que daría continuación a su obra incluso después de su muerte y su
ascensión. En otras palabras, estos versos que vamos a examinar el día de hoy son un puente entre el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia. Lo que aquí vemos no se aplica únicamente a los apóstoles. No es solamente para aquellos y en aquel tiempo, sino que es algo que se aplica a la iglesia hoy. Aunque, obviamente, vamos a ver que algunos de los principios que gobiernan el ministerio de Cristo eran únicos porque fueron relacionados, estaban dando evidencia de su identidad mesiánica, estaban demostrando quién era Cristo, ¿verdad? Y estoy refiriéndome específicamente a sus milagros portentosos, a sus obras que eran evidencias, testimonio de la identidad del Mesías. Sin embargo, los principios que gobiernan el ministerio que Cristo enseña permanecen como el plan que la iglesia debe seguir el día de hoy. O sea, lo que vamos a ver aquí es el plan ministerial de Cristo para la iglesia. Como dije, Él no espera que nosotros creemos un nuevo plan, que nosotros usemos estrategias nuevas, métodos mundanos, sino que sigamos el plan que Él estableció, que sigamos el plan, los principios que gobiernan su ministerio. Y vamos a ver aquí 3 elementos del plan de Cristo para el ministerio. 3 elementos del plan de Cristo para el ministerio. Y lo voy a ir mencionando a medida que lleguemos a ello, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver el modelo de ministerio. El modelo de ministerio en el verso 35. O sea, Cristo es el modelo de ministerio para su pueblo, para sus discípulos, para su iglesia. ¿Ok? El modelo de ministerio en el verso 35 dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Con esta expresión, en estas palabras, lo que Mateo está haciendo es resumir el ministerio de Jesús. ¿Ok? Está resumiendo los 3 años de ministerio, lo que Él hizo durante esos 3 años de ministerio. O sea, Él no está describiendo aquí lo que hizo un día específico, sino que se está refiriendo, está condensando, está resumiendo todo el ministerio público de Cristo en esta sola declaración. Lo primero que sobresale aquí y que podemos notar obviamente al leer este verso es la intensidad del ministerio de Cristo. Cómo Él ministraba constantemente, continuamente. Fíjense, el texto dice que Él no esperaba que las personas vinieran a Él, sino que Él iba a donde ella estaba. Él iba y recorría las ciudades, las aldeas, enseñando y proclamando el evangelio. ¿Ok? Fíjense, su ministerio era intencional, era sacrificial, era constante, continuo. Y hemos visto ya cómo Jesús en un solo día enfrentaba uno y otro desafío. Y no solamente respondía a preguntas teológicas, sino que también enfrentaba conflictos, sanaba personas, hacía milagros extraordinarios, ¿verdad? Y sabe, los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, recuerde, un discípulo es aquel que sigue las pisadas de un maestro. Un discípulo es alguien que emula, que trata de seguir, que trata de imitar a un maestro. Y Jesús ya tenía unos discípulos que Él había llamado. Recuerde, a este punto ya le había llamado a Mateo y había llamado a otros discípulos para que lo siguieran, ¿verdad? Ahora, estos discípulos estaban aprendiendo todo esto. Fíjense, antes de que ellos predicaran un solo sermón, ellos estaban viendo, estaban aprendiendo la manera en que el Señor desarrollaba su ministerio. O sea, ellos aprendieron que el ministerio verdadero exige una entrega total, un compromiso total. No existe un ministerio fiel sin sacrificio. No existe un ministerio fiel
sin sacrificio. No existe un pastor fiel, un anciano fiel que nunca, obviamente, invierta tiempo, esfuerzo, energía en el ministerio. No existen creyentes útiles para el Señor que vivan únicamente para su comunidad, su comodidad personal, para su propia comodidad personal. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:10, hablando obviamente de su propio ministerio, pero también hablando de cómo debe vivir un ministro, a todo aquel que sirve, ¿verdad? Dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Fíjense, las palabras que usa ahí, la palabra trabajamos, significa trabajar duro, trabajar hasta quedar agotado. ¿Ok? Y la otra palabra, nos esforzamos, significa esforzarse, luchar, batallar. O sea, describen un servicio que demanda perseverancia. Perseverancia hasta el agotamiento, hasta el cansancio. En otras palabras, el servicio no es algo ligero, no es algo fácil, no es algo simple, no es algo sencillo, sino todo el mundo estaría involucrado, ¿verdad? Y cuando digo esto me refiero, todo el mundo debería estar involucrado. Ahora, desgraciadamente, no toda persona está dispuesta a pagar el precio. Muchas personas prefieren su propia comodidad, buscan su propio bienestar, su propia comodidad. Y el ministerio para el Señor siempre implica un desgaste. ¿Por qué? Porque amar a las personas siempre cuesta. Y usted lo sabe bien. Por ejemplo, si usted tiene hijos, usted sabe que su amor por ellos se evidencia en todo lo que usted hace por ellos. Y cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, ¿verdad? Amar a las personas implica sacrificar del propio tiempo, implica poner muchas veces a las personas por encima de nosotros mismos y sacrificarnos nosotros por el bienestar de otros. Y Mateo resume aquí el ministerio de Jesús mediante 3 actividades que él realizaba, ¿verdad? Mateo menciona estas actividades mediante 3 verbos. Dice que él enseñaba, que él proclamaba y que él sanaba. Sin embargo, es evidente que a lo largo de los evangelios, que la enseñanza ocupaba el lugar central en su ministerio y que los milagros simplemente servían para autenticar su autoridad. O sea, recuerden, dijimos que los milagros simplemente testificaban de que él era el Mesías, pero el centro, el fundamento, el corazón de su ministerio era la enseñanza, era la proclamación del evangelio. La prioridad de Jesús nunca fueron los milagros. La prioridad del Señor siempre fue la verdad. Y usted va a ver, cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor invertía horas y horas en el día enseñando a los discípulos y enseñando a las multitudes. ¿Sabe? Obviamente los milagros atraían multitudes, pero era la verdad, era la enseñanza, era su predicación y su enseñanza la que transformaba el corazón de sus discípulos. Al final, muchas de aquellas personas que vieron los milagros no se convirtieron. Sin embargo, aquellos que creyeron sus enseñanzas fueron transformados por ella. ¿Sabe? La palabra enseñada aquí describe la explicación cuidadosa de las Escrituras. Describe un análisis y una explicación exhaustiva, sistemática y cuidadosa de las Escrituras. Cuando Jesús enseñaba, él no buscaba entretener simplemente a las personas, a las multitudes. Él no buscaba despertar emociones superficiales, no manipulaba superficialmente a las personas, sino que las confrontaba con la verdad. Su prioridad, su propósito era exponer fielmente la verdad de la palabra de Dios. Y el verbo proclamar aquí, kerixo, significa anunciar como un heraldo del rey. Anunciar como un heraldo. Fíjense, Jesús
no anunciaba sus opiniones personales, aunque él podría haberlo hecho porque él era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ok? Sin embargo, él dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre, a cumplir el propósito del Padre. Él no ofrecía consejos humanos. Él proclamaba un mensaje recibido del Padre. Él predicaba el evangelio del reino. ¿Sabe? Y ese es el título de nuestra serie en el evangelio de Mateo, el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Jesús vino ofreciendo el reino de los cielos. ¿Ok? Y no solamente hablaba del reino futuro, del futuro reino milenial, del futuro reino eterno. Anunciaba que el rey ya estaba presente. El rey ya estaba entre los hombres. Él era ese rey que había descendido del cielo para ofrecer el reino de los cielos a los hombres. El reino había irrumpido en la historia humana mediante la persona del Mesías, que era el rey prometido, el rey davídico que esperaban los judíos. Y se nos dice que él sanaba a los enfermos. O sea, los milagros de sanidad que Jesús hizo, los milagros extraordinarios que Jesús hizo, autenticaban su identidad como el Mesías, como el rey prometido. Demostraban que él era realmente aquel que había sido profetizado en los pasajes del Antiguo Testamento. Aunque, vuelvo a afirmar, estos milagros de sanidad no eran el centro de su ministerio. Simplemente eran señales que apuntaban, que demostraban, que evidenciaban que él era el verdadero rey, el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y es por eso que la iglesia hoy no reproduce exactamente este aspecto de su ministerio de Cristo. La iglesia hoy no está llamada a hacer los milagros de sanidad que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque esos milagros autenticaban que él era el Mesías. Pero ya sabemos por la Escritura, ya tenemos las evidencias de que él lo es. Los milagros de Cristo y los milagros apostólicos tenían un propósito específico. Servían con el propósito de establecer los fundamentos, los cimientos de la iglesia. Pablo dijo en 2 Corintios 12:12, hablando de su propio ministerio: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. O sea, Cristo y los apóstoles hicieron señales extraordinarias, milagros extraordinarios. ¿Ok? Y Pablo dice que él obró esas señales, obró esos milagros, dice, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, ¿por qué los hicieron? ¿Por qué Cristo y los apóstoles hicieron estos milagros? Para autentificar su ministerio, para autenticar tanto a Cristo como el Mesías, como los apóstoles que eran los enviados de Cristo. Pero ellos tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ellos serían el fundamento de la iglesia. ¿Sabe? El fundamento se echa ¿cuántas veces? Una sola vez. Después que el fundamento está puesto, se empieza a edificar, se empieza a construir. Y toda la construcción descansa en el fundamento. ¿Ok? Pero el ministerio de Cristo y de los apóstoles fue establecido una sola vez. Si usted ve conmigo en Efesios 2:20, dice que la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? Los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, ¿qué cosa? La piedra angular. O sea, el ministerio de Cristo y de los apóstoles es la piedra angular sobre la cual está siendo edificada la iglesia. Y es por eso que su ministerio era único, era especial. Fue autenticado de esa manera para demostrar que ellos realmente eran el Mesías y sus enviados. Pero una vez establecido el fundamento apostólico, la iglesia hoy simplemente basa su ministerio en sus enseñanzas. Esas señales
ya no constituyen el patrón ordinario del ministerio para la iglesia. Los milagros de Cristo y los milagros de los apóstoles fueron únicos, cumplieron un propósito específico en un periodo específico de tiempo. Ahora, lo que sí se conserva es el mismo principio. ¿Cuál es el principio? Y es que detrás de toda obra espiritual verdadera hay una dependencia total del poder del Espíritu Santo y no de recursos humanos. La iglesia no va a avanzar con estrategias humanas, siguiendo principios humanos. La iglesia no va a avanzar si nosotros no seguimos el plan y el patrón que Cristo ha establecido en su palabra. Déjenme decirles, Jesús dijo que Él mismo sería quien edificaría a la iglesia. Es Él quien edifica a la iglesia. Si no, la iglesia no será edificada. Si nosotros tratamos de edificar la iglesia utilizando recursos humanos, métodos humanos, estrategias humanas, lo que estamos edificando es cualquier cosa, pero no una iglesia. Un culto, pero no una iglesia. Es el Señor quien realiza la obra. Es el Señor el que añade los que van a ser salvos. Es el Señor el que edifica a su pueblo. Y debemos confiar en los medios de gracia que Dios ha ordenado para el ministerio de su iglesia. ¿Sabe? Cuando los apóstoles enfrentaron el primer gran desafío que enfrentó la iglesia, que fue una posible división, porque un grupo de personas empezaron a ver que las viudas de los griegos, y no eran personas griegas específicamente, eran judíos que habían sido helenizados, venían de otros lugares, de otras naciones muchas veces, y ahora veían que las viudas de ellos no estaban siendo atendidas. ¿Ok? Y empezó lo que sería un movimiento que podría haber llevado a la iglesia a dividirse en aquel contexto. ¿Ok? Por una queja. ¿Qué hicieron los apóstoles? Buscaron en Hechos 6, 2 al 4, vemos sus instrucciones. Las instrucciones específicas de los apóstoles dice, entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la congregación, a los creyentes, a la iglesia, a la congregación de los discípulos. Se da cuenta, todos eran discípulos. Todos los creyentes eran discípulos. Todos usted y yo somos discípulos de Cristo. ¿Ok? Hay una idea por ahí, una enseñanza errática que dice que uno puede ser un creyente sin ser discípulo. Eso es una falacia. Todo creyente es un discípulo. Bien. De los discípulos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. O sea, aquí vemos que los apóstoles reconocieron la necesidad, pero establecieron una estructura de liderazgo dentro de la iglesia que permitiera cumplir las funciones que cada uno debía cumplir. Ellos dijeron, no es justo que nosotros abandonemos la obra de Dios. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál era el ministerio que ellos debían seguir? Fíjense que ellos dicen, la oración y la proclamación de la palabra. Esa era su función. Y surgieron obviamente los diáconos, que serían los encargados de servir, del servicio práctico a la congregación. Y estos son los medios ordinarios que Dios ha establecido para edificar su iglesia. La manera en que Dios edifica a su iglesia es a través de la oración y del ministerio de la palabra. ¿Sabe? Al enseñar a las personas, cuando nosotros enseñamos a las personas, lo que estamos haciéndole es explicándole cómo vivir sus vidas a la luz de lo que Dios demanda en su palabra. Es la función que tenemos los líderes, que tenemos los ancianos.
¿Qué es lo que debemos enseñarle? No mi criterio, no mi experiencia personal, no lo que yo creo, no lo que me gustaría que fuera. Les enseñamos a vivir sus vidas basándose en la revelación de Dios, en lo que Dios ha establecido en su palabra. Le enseñamos a los creyentes a buscar el rostro de Dios a través de la oración. Y obviamente debemos modelar el ejemplo de vida al someternos nosotros mismos para que los creyentes aprendan también la importancia de someterse a la palabra de Dios. Jesús empieza a concentrarse en entrenar aquí en primer lugar a los 12, pero no solamente a los 12, sino a todos aquellos discípulos que van a continuar el ministerio después de él. O sea, él está aquí preparando a sus discípulos para el ministerio futuro, para el ministerio que daría continuación a la obra. Por 2000 años la iglesia ha continuado el ministerio de Cristo. Y siguiendo este mismo plan, este patrón, esta estrategia que Jesús estableció. Déjeme decirle, todo ministerio fiel en la iglesia, todo ministerio fiel hoy en la iglesia persevera en enseñar la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Como hizo la iglesia primitiva en Hechos 2:42, que dice que juntos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ok? Y hasta aquí Mateo nos mostró lo que Jesús hacía en su ministerio personal. Ahora nos va a mostrar por qué lo hacía, cuál era el fundamento, cuál era el propósito, cuál era la razón por la cual él ministraba de esta manera. ¿Ok? Y este es el segundo punto, el motivo del ministerio. El motivo del ministerio, o sea, la motivación detrás del ministerio es esta. Todo aquel que sirve en la iglesia debe tener esta motivación. Bien, verso 36. Dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, este quizás es el verso clave, principal, en esta porción, en este pasaje. Aquí Mateo abre una ventana al corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra su verdadero corazón, nos muestra el amor incomprensible, inigualable de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente nos muestra sus acciones, lo que Él hizo, sino que nos muestra sus afectos, su amor, su misericordia, su gracia. Fíjense, Jesús aquí no veía números, veía personas, no veía estadísticas, Él veía almas, no veía multitudes anónimas, Él veía ovejas, ovejas que estaban sin pastor, estaban perdidas, estaban expuestas. Y Mateo dice que Él tuvo compasión. Compasión. ¿Sabe? La palabra compasión utilizada aquí describe una conmoción profunda. Una conmoción profunda. O sea, no era una emoción superficial, no era algo externo, superficial. Era una compasión que nacía, el término dice, es una compasión que nace de las entrañas, nace de lo más profundo del ser. Es un dolor profundo por ver a alguien en una condición perdida, en una condición desesperada. ¿Sabe? La compasión y la amorosa preocupación de Cristo por la condición desesperada y la ceguera espiritual de todas aquellas personas se evidencia en este
pasaje. Cristo ve a las personas perdidas, angustiadas, ciegas espiritualmente. Y obviamente vemos aquí cómo tanto las acciones de Cristo como las enseñanzas de Cristo manifiestan la naturaleza misericordiosa y llena de gracia de Dios. O sea, aquí vemos el corazón de Dios, la compasión de Dios hacia los seres humanos, la compasión de Cristo. Y yo quiero que usted entienda, esta compasión no es simplemente un ejemplo moral que usted y yo podemos imitar. Porque obviamente hay personas que sin ser cristianas sienten compasión por otras cuando están angustiadas, cuando están sufriendo, cuando están en circunstancias difíciles, ¿verdad? Aquí Cristo va mucho más allá. Esta es una manifestación de su identidad. Demuestra que Él es el verdadero pastor prometido por Dios. El gran pastor de las ovejas. ¿Sabe? El término pastor es un título de Jesucristo que indica la dependencia que los creyentes tenemos en Él. Jesús es el buen pastor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es el que protege, el que cuida, el que guía a aquellos, todos aquellos que son sus ovejas. Nos conoce íntimamente, nos conoce por nombre y Él es quien nos guía, Él es quien cuida de nosotros, Él es quien vela por nosotros. Ahora, lo que Mateo está haciendo aquí es estableciendo un contraste entre dos modelos distintos de ministerio. ¿Ok? Y esto es muy importante, hermano. Quiero que preste atención porque no se distraiga, porque esto es muy, muy importante. Mientras los líderes religiosos en aquel contexto explotaban al rebaño, explotaban a las ovejas, Cristo vino, Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo en Lucas 19:10. Él es el buen pastor. Y dice en Juan capítulo 10, verso 11, que el buen pastor dio, ¿qué cosa? Su vida por las ovejas. Ahora, imagínense el costo que estuvo dispuesto a pagar. O sea, no era un amor de palabras, fue un amor de hechos, de acciones. Manifestó su amor por las ovejas. Las ovejas, sus ovejas, lo manifestó estando dispuesto a sacrificar su tiempo, a darlo todo, incluso su propia vida, por tal de rescatar a las ovejas, de guiar a sus ovejas, de cuidar a sus ovejas. Cristo sintió el dolor espiritual de aquellas personas. Fíjense que dice que Él reconoció que ellos estaban angustiadas y abatidas. Angustiadas y abatidas. ¿Sabe? Y esos términos son términos muy fuertes. Son términos muy fuertes. Uno describe a una persona desgarrada. El primer término, angustiada, significa desollar, quitar la piel. ¿Sabe? En los papiros se emplea con el sentido de angustiar, de acosar, de inquietar, de perturbar. El otro describe a personas que están abandonadas, que están en el suelo, que están sin fuerza, que no pueden hacer nada por sí mismas para ayudarse. Y lo que está describiendo es la condición espiritual de todo ser humano sin Cristo. Y luego añade que ellos están como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe? Y esa es la verdadera tragedia. Así están las personas que no tienen a Cristo. Están en esta condición. Usted las puede ver y pueden estar aparentemente muy felices, pero están en esta condición espiritual. Esa es la verdadera tragedia del ser humano. Ellos no carecían de religión. Ellos tenían líderes espirituales.
Sin embargo, carecían de pastores fieles. Ellos tenían a los escribas, tenían a los fariseos, tenían a los sacerdotes, pero no tenían pastores genuinos que alimentaran sus almas. No tenían pastores genuinos que los guiaran a la verdad. ¿Sabe? A través del profeta Ezequiel, Dios había hecho una denuncia tremenda contra los líderes de Israel, contra los falsos pastores de la nación. En Ezequiel capítulo 34, versos 1 al 5, Dios dijo a través del profeta Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a las enfermas, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. ¿Sabe? Y esto es lo que Jesús está viendo en su ministerio terrenal. Y esto es lo que vemos hoy tristemente muchas veces alrededor nuestro. Y es por eso que usted y yo, como iglesia, debíamos clamar, debíamos orar continuamente y pedirle a Dios que Él cumpla la promesa que Él dio a través del profeta Jeremías en Jeremías 3:15. Jeremías 3:15, Dios dijo: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. O sea, esa promesa de Cristo comenzó a cumplirse con la venida del Mesías. Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el rey de los pastores. Pero esa promesa continuará cada vez que Dios levante pastores fieles en su iglesia. Hombres que realmente, como dice Jeremías, tengan un corazón conforme al corazón de Dios y vean a las personas como mismo las vio Jesús, con los mismos ojos de compasión, con los mismos ojos de amor. Cuando Dios levante pastores genuinos que sientan compasión genuina, real, por las ovejas que Dios les ha confiado. Yo quiero que usted entienda algo. La verdadera compasión, la compasión genuina no termina en simples lágrimas. No termina en simples palabras. La verdadera compasión, la compasión genuina por los demás, conduce o produce servicio, produce acción, produce evangelismo. Porque en última instancia usted y yo no vamos a salvar a nadie, es Dios quien salva. Y el único poder que tenemos para sacar a una persona de las garras del infierno y de la muerte es el poder del evangelio. Como dijo Pablo en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La verdadera compasión produce servicio, produce evangelismo, produce discipulado, produce cuidado pastoral. Una iglesia sana, una iglesia saludable, nunca debe
sacrificar una cosa por la otra. Una iglesia saludable debe evangelizar a los perdidos y edificar a los salvos. Y es por eso que en esta mañana esta pregunta es para todos nosotros, es de aplicación personal, es para ti y es para mí. Te pregunto, hermano, ¿estás involucrado en la misión de la iglesia? ¿Qué ocupa tus conversaciones durante la semana? ¿En qué estás enfocado? ¿En los deportes? ¿En tu trabajo? ¿En la política? ¿En las redes sociales? ¿O en las almas de las personas? ¿Sabe? Una iglesia que ha dejado de llorar por los perdidos, de sentir compasión por los perdidos, es porque o no conoce al Señor o ha olvidado de dónde el Señor nos sacó. De dónde el Señor nos sacó. Porque usted y yo estábamos en esa misma terrible condición. Y finalmente Jesús nos explica cómo debemos realizar el ministerio. Vamos a ver el mandato del ministerio. El mandato del ministerio, versos 37 y 38. El mandato del ministerio. Dice el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Fíjense, ahora aquí Jesús convierte esa compasión que Él le ha transmitido a sus discípulos, convierte esa compasión en un mandato, en una orden. Esta es una orden. Primeramente, obviamente, para aquellos discípulos que estaban allí, pero es una orden para usted y para mí como discípulo de Cristo. Para nosotros que somos sus ovejas, que somos su pueblo, que somos su iglesia. Fíjense que Jesús dice, la cosecha es mucha. ¿Sabe? La necesidad siempre es grande. Nunca es pequeña. Siempre es inmensa. ¿Sabe cuántas cosas se requieren? ¿Sabe cuánta necesidad hay en esta congregación? ¿Sabe qué diferente sería si todos estuviéramos involucrados en participar, en suplir esas necesidades? El problema no está en la cosecha. El problema está en los obreros. En los obreros. ¿Sabe? Y ahora aquí vemos la solución que Jesús da. Y la solución sorprende. La solución sorprende. Fíjense que Jesús nos dice, diseñen mejores programas. No dice eso. Inventen ustedes nuevos métodos. No dice eso. Sean más creativos. No. ¿Qué dice él? Pidan al Señor. O sea, ¿qué significa eso? Oren a Dios. Oren al Señor. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Es el Señor quien edifica la iglesia. Es el Señor los cañados que me han salvo. Es el Señor quien está obrando en ti y en mí. A menos que el Señor esté obrando en ti, tú no puedes producir ningún fruto de valor para el reino de Dios. A menos que Dios no transforme tu corazón y mi corazón y nosotros tengamos la convicción de parte de Dios que Él nos ha llamado a servir en su obra, nunca vamos a experimentar esta compasión que sintió Cristo por las ovejas. La cosecha es suya. Los obreros son suyos. La iglesia es suya. Y la misión también es suya. Solo Él
puede levantar hombres y mujeres útiles para su ministerio. ¿Sabe? Y esto es interesante porque obviamente todo mensaje debe tener una aplicación personal. Un mensaje sin aplicación no sirve de nada. ¿Ok? Los mismos discípulos que recibieron el mandato de Cristo, este mandato de Cristo de orar, aquí en este capítulo 9, estos mismos discípulos son los que son enviados como respuesta a esa oración en el capítulo 10. ¿Cuál es el punto? Los que oran son los que terminan siendo enviados a servir. Obviamente, para servir tiene que haber un anhelo, un deseo personal. Cuando Dios preguntó a quién enviaré y quién irá de nosotros, ¿qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que realmente oran van a terminar siendo enviados. Y esta es una excelente aplicación pastoral. ¿Por qué? Porque no debemos orar únicamente para que Dios envíe obreros. No debemos orar para que Dios envíe a otras personas, sino que debemos orar dispuestos como el profeta a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a servir en tu obra. Yo quiero servir en tu obra. Yo quiero ser parte de la obra que tú estás haciendo en esta iglesia, en este lugar, en esta comunidad. Este pasaje responde a 3 preguntas fundamentales acerca del ministerio de la iglesia. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse el ministerio? Bueno, sencillo, siguiendo el plan de Cristo. Siguiendo el plan de Cristo. ¿Y cómo seguimos el plan de Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, Él usó la palabra, su enseñanza y la oración como centro de su ministerio. Él dependía durante su ministerio del Espíritu Santo y su propósito era cumplir la voluntad de su Padre. Nosotros debemos depender de Dios, debemos depender del Espíritu y nuestra intención debe ser hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ahora, ¿qué debe motivar nuestro ministerio, nuestro servicio en la iglesia? ¿Qué debe motivar lo que nosotros hacemos para el Señor? Debe ser la compasión por las almas perdidas y por las ovejas que necesitan ser pastoreadas, ser cuidadas, ser protegidas, ser guiadas. ¿Y cómo comienza esto, hermanos? ¿Cómo comienza un ministerio fiel? Déjeme decirle cómo comienza. Comienza de rodillas. Comienza orando. Comienza pidiéndole al Señor de la mies. Porque la iglesia nunca va a avanzar mediante estrategias humanas, por el poder humano, por el esfuerzo humano únicamente. Avanza cuando hombres y mujeres ordinarios dependan completamente de un Dios que es extraordinario, sin igual, y que toma a personas que muchas veces creen que no pueden hacerlo. ¿Sabe? Dios usó a personas que Moisés dijo, yo soy tardo de palabras. Dios dice, ¿quién hizo el mudo y al que habla? ¿Ok? Dios usa a las personas más insensatas, aquellos que el mundo desprecia, aquellos que parece ser lo más vil, lo más menospreciado, lo que nadie quiere, a eso Dios los levanta y los convierte en líderes invaluables para su iglesia. Y Dios sigue llamando y capacitando y enviando obreros para extender su reino en esta tierra. Por tanto, la iglesia no necesita reinventar el ministerio. La iglesia no necesita crear nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevos planes. Simplemente necesitamos volver a contemplar la gloria de Cristo. Debemos tener nuestros ojos,
nuestra mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque en este pasaje encontramos al predicador perfecto, al pastor perfecto, al evangelista perfecto y al Señor soberano de la mies. Déjeme decirle, hermano, mientras la iglesia tenga sus ojos puestos en Cristo, mientras la iglesia predique fielmente su palabra, mientras la iglesia comparta su misma compasión y dependa de su poder, seguirá siendo y seguirá cumpliendo fielmente la misión ministerial que Él nos encomendó. Seguiremos siendo obreros fieles del Señor. Y ese es el llamado que el Señor le hace hoy a todo su pueblo. Tú y yo estamos puestos en este lugar para servirle al Señor, para ser ministros fieles de Cristo y para extender su reino en este lugar. Oremos. Padre, te damos gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Señor, reconocemos que no basta con haber escuchado este mensaje. Necesitamos, Señor, la obra de tu Espíritu para vivir conforme a lo que en Él tú nos enseñas. Haz que contemplemos a Cristo como el modelo perfecto de nuestro servicio, Señor. Padre, llena nuestros corazones de compasión por las almas perdidas y también por tu pueblo. Y enséñanos, Señor, a depender de ti en oración, reconociendo, Señor, que tú eres el Señor de la mies. Levanta, Señor, obreros fieles para tu iglesia y haznos disponibles para responder con obediencia cuando nos llames a servir. Que nuestra confianza descanse siempre en el poder de tu Espíritu y en los medios de gracia que tú has establecido, la oración y la fiel proclamación de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre y para la extensión de tu reino en este lugar. Oramos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.